¿Cómo están, amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal. Hoy vamos a hacerles un video. Esperen. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal. Mi nombre es Jesús, para los que no me conocen, y este es tu canal FLD Life. Hoy vamos a hacer un proyecto interesante. No he hecho un video al respecto. Me han preguntado bastante por él, y que va a ser cambiar los chambers. Hoy vamos a cambiar los chambers de enfrente. En realidad cambiar los de atrás es lo mismo, es el mismo proceso. Me tocó hacer los de enfrente, el otro día hice los de atrás, pero estaba complicado, lloviendo, no les puedo hacer un video al respecto. Pero voy a cambiar los de enfrente. Estos son sencillos, atrás hay en veces sencillos como dobles. La única diferencia es, este es un sencillo y hay unos dobles, ahorita les voy a enseñar. Y aquí, como pueden ver, esos son los dobles. La única diferencia, amigos, entre los dobles y los sencillos es de que el doble se tiene que desajustar el freno antes de cambiarlo. Eso es bien sencillo. Simplemente si sabes ajustar los frenos, pues es lo mismo proceso, desajustar. Pero si no sabes, ahora te voy a enseñar. Mira, para desajustar los frenos tienes que jalar esta valvulita que tú ves aquí, y aquí abajo tiene como un cuadrito, no sé si lo puedas ver donde está mi dedo, este de aquí. Entonces, mientras tú le metes un tornillo ese y lo jalas, tienes que darle vueltas a eso al revés. Ahorita les voy a enseñar el proceso para que me entiendan. Ok, amigos, como les decía, la única diferencia cuando es uno doble y uno sencillo es de que el doble tienes que desajustar el freno. ¿Cómo se desajusta? Primero, bueno, lógicamente tienes que trabar las llantas, ponerles un palo, algo para que el camión no se mueva. Segundo, tienes que aplicar los frenos para que se suelten. Después, ¿qué haces eso? Vienes con una llave 5/16 o 8 milímetros y le vas a dar aquí abajo donde te enseñé que hay como un cuadrito. Si tú le das por un lado, se ajusta, que es más o menos como va el reloj, si lo ves de arriba. Para el otro lado no da. Entonces, ¿qué haces? Que le picas con este desarmador, le jalas esta valvulita y lo desajustas. Así. Ya después de desajustado, ya está listo para proceder a remover el chamber. Ok, amigos, ahora vamos a quitar esos dos tornillos que ven aquí, este que está aquí, no sé si puedan ver, y este que está aquí, con una llave 15/16. Vamos a quitarlos, y en vez de están duros, puedes usar otra llave de palanca, así como le voy a hacer yo. Miren, la metes por el hueco, la haces así y le das. Ya este ya aflojó. Vamos a ver la otra. La otra va a estar un poquito más complicada, porque no puedo llegar. Pero bueno, lo que vamos a hacer es, porque no se puede llegar, ahí está. En realidad sí le puedo llegar así, pero tengo miedo que se barra, está muy duro. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a quitar los dos pines de aquí para poder mover la racha y poder sacar ese tornillo. Dejen hago eso.
Ok amigos, antes de seguir les quiero mostrar unas cosas muy importantes que deben de saber. No todos los chambers son iguales. Por ejemplo, este que es el original, aquí pueden ver, déjenme ver si los puedo poner derecho, es un tipo 20, no sé si pueden ver ahí. Entonces tienes que comprar uno 20, porque como les digo, no todos son iguales. En este caso ahí dice, no sé si puedan ver, 20. Muy importante amigos, para que lo sepan. Y pues bueno, ya lo que sigue es cortar el vástago, que es este, cortarlo para que quede la misma medida que este. Nota, casi siempre se reusa esta parte, porque el nuevo, como pueden ver, solo trae para un pin y este trae para 2 pins. Entonces este nuevo no me sirve, basura. Pero en este caso está soldado. En este caso tenemos rosca. Lo bueno, que yo tenía unos extra, tan sucios, pero se pueden usar. Entonces ahora la idea amigos es cortar este vástago, eso tiene rosca aquí, de que más o menos quede a esta medida cuando ponga esto aquí. Ahorita voy a ir por una cinta para que vean y les muestro. Ok amigos, miren, por ejemplo, aquí en longitud tiene más o menos 4 pulgadas. Entonces tenemos que hacer que este nos quede a 4 pulgadas. Ok amigos, hoy más o menos lo acomodé y ahí tenemos 4 pulgadas. Ahora el vástago se va a cortar hasta aquí, hasta donde llega la rosca de la pieza esta. Entonces más o menos se va a cortar un aproximado de un cuarto. No sé si pueden ver ahí, un cuarto. Y ya, otra cosa, que esta rosca es una rosca de seguridad, para cuando pongas esta pieza la puedas asegurar ahí, no se mueva. Mi consejo es meterla hasta el fondo, porque una vez que cortas, en veces ya no la puedes meter porque se jode la rosca. Entonces pues tomen eso en cuenta. Déjenlo corto y vamos a seguir. Ya lo tengo, miren, ya quedó la medida, no sé si puedan ver, 4 pulgaditas, ya estamos listos. Ahora solo hay que apretar esta tuerca para que no se mueva y pues nada, ponerlo para atrás. Ok amigos, pues prácticamente ya quedó. Ya más falta apretar la manguera. Asegúrense de poner un poquito de teflón, por seguridad. Es para que también igual cuando en un futuro lo quieren cambiar, eso ayuda a que no se pegue la rosca y sea más fácil. Otra nota, este chamber es universal, probablemente chino, no lo sé, lo más seguro es lo que hay. Como es universal, tiene esta otra entrada de aire, como pueden ver. Traten de conseguir un tapón para taparla, muy importante. Y pues ya es todo amigos, dejen aprieto la manguera, voy a ver si consigo el tapón y ahorita los veo. Ok amigos, ya quedó, como pueden ver ya le pusimos un tapón. Este lo venden en cualquier lugar de partes para camiones y lo que me costó fueron como 2 pesos. Ya está listo. Ese es todo el trabajo amigos, fácil, sencillo, tú lo puedes hacer. Ok amigos, antes de continuar se me olvidó decirles que hay que ajustar, una vez que terminemos hay que ajustar los frenos. Esto es bien fácil, agarras tu llave y los ajustas hasta que lleguen hasta el final, hasta que ya no se pueda más.
Ok, ya que terminas, le sacas esto y le regresas aproximadamente. Mucho le gusta darle media vuelta, yo le doy un poquito más, como 3/4 de vuelta. La razón por qué le ajusto 3/4 es porque en una ocasión tenía una tambora pandeada y se me estaban sobrecalentando los frenos. Te aconsejo que lo cales a media y si sientes como que se queda frenado, lo desajustes un poquito más. Puede que tengas un problema. Bueno amigos, pues eso es todo. Esto es todo por este video. Espero te sirva, espero te guste, espero te suscribas. Mi nombre es Jesús y es tu canal FLD Live. Nos vemos en el que sigue. Bye.